El libro La arqueología, una visión científica del pasado del hombre, de Linda Manzanilla y Luis Barba. La arqueología se define como una ciencia social con la misión de estudiar las sociedades humanas y sus transformaciones a lo largo del tiempo. Es, por naturaleza, una ciencia histórica que se integra dentro del campo de la antropología, analizando al hombre no sólo como un ser social, sino también en su impacto y relación con su entorno. Esta disciplina actúa como un poderoso puente interdisciplinario, fusionando datos del conocimiento de la Tierra, como la geología, la geofísica y la geografía, con información de la biología, como la paleobotánica, la paleozoología y la paleoantropología. El arqueólogo, al igual que el astrónomo observa cuerpos celestes extintos o el geólogo recrea la dinámica de las placas tectónicas, se convierte en un observador sistemático de recurrencias. Los objetivos primordiales de la arqueología son registrar los patrones de comportamiento que se repiten en la distribución de utensilios, construcciones y sitios. A partir de esto se busca reconstruir las actividades y las interrelaciones entre los distintos grupos sociales. El trabajo también implica observar la sucesión de sociedades con diferentes niveles de complejidad a través del tiempo, proponer esquemas de cambio y, fundamentalmente, explicar los factores y causas que intervinieron en esas grandes transformaciones. El estereotipo romántico del arqueólogo, con pala y látigo, excavando en el desierto o arriesgando su vida como un Indiana Jones, está muy alejado de la realidad de la disciplina en el siglo XX. Si bien el quehacer arqueológico no está exento de desafíos, desde los peligros de la selva tropical hasta el mal de montaña en el altiplano o los riesgos de la fauna y la descompresión en la arqueología subacuática, la práctica moderna se asemeja más a una minuciosa cirugía que al saqueo de tesoros. El arqueólogo de hoy se apoya en herramientas sofisticadas y un enfoque de trabajo en equipo. Los grupos interdisciplinarios utilizan aparatos refinados para detectar lo que yace bajo la superficie, planifican las excavaciones con eficiencia, analizan los componentes de los hallazgos en laboratorios de física atómica y recrean la distribución espacial de sitios y artefactos frente a una computadora. El arqueólogo es un detective que debe considerar incluso un microscópico grano de polen para reconstruir el gigantesco rompecabezas del pasado humano. Los restos de la actividad humana yacen en la corteza terrestre. Algunos están protegidos por matrices sedimentarias, esperando ser revelados por la brocha y la cucharilla, mientras que otros se han integrado al paisaje simulando elevaciones naturales. La superficie de la Tierra es la piel que el arqueólogo examina célula por célula para desentrañar la acción del hombre en su paso por el planeta. Fases de la investigación arqueológica. La investigación arqueológica sigue un proceso riguroso después de la elaboración de un diseño inicial. El estudio regional permite situar un sitio específico dentro de un contexto de estudio a gran escala. La prospección del sitio consiste en delimitar áreas de trabajo específicas y formular hipótesis iniciales sobre su función. La excavación estratigráfica establece una secuencia cronológica entre los diferentes niveles de ocupación. El análisis de materiales determina las materias primas, su procedencia, las técnicas de elaboración y la función de los objetos. El fechamiento proporciona el marco cronológico necesario para ubicar los sucesos en el tiempo. La integración y la interpretación, la fase final donde el investigador ofrece la explicación del caso. Y una radiografía de la superficie de la Tierra. La necesidad de minimizar la destrucción inherente a la excavación ha llevado al desarrollo de la prospección arqueológica una serie de estudios preliminares que actúan como una radiografía o diagnóstico antes de la cirugía de la excavación. El estudio de un sitio mediante técnicas geofísicas y geoquímicas es posible porque los asentamientos humanos modifican permanentemente el ciclo natural de formación del suelo, generando alteraciones físicas, concentrando compuestos químicos y acumulando vestigios culturales. La prospección es una respuesta a la alarmante velocidad de destrucción de la evidencia arqueológica debido al desarrollo urbano y la agricultura mecanizada, al aumento de los costos y la restricción de recursos para el trabajo arqueológico y al papel destructivo de los saqueadores. El suelo contiene dos tipos de información: a la información intrínseca, que está en el material que forma el suelo y su distribución, y la información contenida, que es la proporcionada por los residuos orgánicos
y los utensilios arqueológicos. La prospección busca obtener esta información desde la superficie para hacer la excavación más eficiente y menos destructiva. Las principales técnicas de prospección incluyen fotografía aérea, permite abarcar grandes extensiones y correlacionar rasgos imposibles de apreciar a nivel del suelo. Revela marcas superficiales estacionales de cultivo, suelo, nieve o permanentes sombras. Se han utilizado globos de helio para fotos de baja altitud. Las marcas se forman por diferencias en las propiedades químicas, físicas y biológicas de las capas superiores del suelo, generalmente cuando los restos arqueológicos no están a más de 1 metro de profundidad. Resistencia eléctrica es una técnica geofísica activa que mide el contraste en las propiedades eléctricas del suelo al introducir corriente con electrodos. Los rasgos arqueológicos son detectados si el contraste con su contexto es lo suficientemente grande. Se usa la resistividad eléctrica aparente para suelos no homogéneos. Prospección magnética. La técnica de prospección más utilizada es una técnica geofísica pasiva que mide pequeños cambios en las propiedades magnéticas del terreno. El magnetómetro de protones, introducido en 1958, detecta variaciones en la intensidad del campo magnético total. Es muy sensible para detectar hornos o áreas quemadas, donde el fuego ha producido una fuerte magnetización termorremanente, y también para rasgos con diferencias en su susceptibilidad magnética, como muros o trincheras. Prospección química menos usada por el tiempo que requiere, pero de bajo costo. El análisis de fosfato es el más popular, ya que este compuesto persiste en el suelo y se acumula en las áreas de actividad humana. El análisis químico puede detectar rasgos invisibles, imposibles de ver incluso con una excavación cuidadosa. Otros elementos indicadores son el calcio, hierro, sodio y cloro. Técnicas electromagnéticas desarrolladas con propósitos militares. Se intentó usarlas para sustituir los métodos eléctricos. Son útiles para detectar metales conductores, aunque su aplicación es limitada en regiones donde estos materiales son escasos. También se usan para minimizar las interferencias magnéticas causadas por objetos metálicos. El enfoque moderno de la prospección, como el desarrollado por el Laboratorio de Prospección Arqueológica de la UNAM, integra técnicas geofísicas y químicas y utiliza la informática para procesar la información en el campo. Se busca combinar los resultados de múltiples técnicas para construir una imagen más completa del contexto arqueológico enterrado, en lugar de depender de una sola. Un ejemplo de éxito es el sitio de San José Iztapá, donde la combinación de técnicas sugirió que se trataba de un lugar donde se beneficiaba el cinabrio para producir mercurio líquido. 2. Cirugía de la superficie de la Tierra. La excavación arqueológica se compara con una cirugía, cuyo propósito es la detección, identificación, recuperación y documentación de contextos. Un contexto se define como el conjunto de vestigios con relaciones intrínsecas depositados en una matriz de suelo que representan un acto finito. El arqueólogo es responsable de registrar con precisión cada parte del manuscrito del pasado, ya que la excavación es inevitablemente destrucción. Estrategia de excavación. La elección del área de excavación se basa en la radiografía previa a la presencia de materiales cerámicos, microelevaciones topográficas, anomalías geofísicas y concentraciones químicas. Preparación del área. Se define un banco de nivel punto fijo de referencia altitudinal. La mesa de registro, zona sombreada para concentrar los datos de la excavación en cédulas especiales y el sector de cernido de tierra para recuperar materiales pequeños. Unidad de excavación. Las calas o pozos son incisiones profundas para revelar secuencias verticales, estratigrafía, pero son destructivas. Las excavaciones extensivas son las preferidas, pues permiten correlacionar horizontalmente los contextos. El principio básico es la asociación. Los utensilios y desechos cercanos entre sí tienen significados funcionales específicos. Herramientas y registro. Para rellenos y grandes volúmenes de tierra se usan picos y palas. Para la limpieza de pisos y materiales delicados se utilizan brochas, cucharillas, instrumental de dentista y pehillas de aire. Con la paciencia de una cirugía, es crucial aplicar primeros auxilios a los materiales recién excavados para mitigar el impacto de la exposición al medio ambiente, luz, sequedad, sales. Coordenadas de referencia a la retícula. La retícula es la herramienta básica de registro, dividiendo el área en cuadrados de dimensiones constantes. Los ejes se orientan a los puntos cardinales o a la arquitectura antigua. Las 3 coordenadas para localizar un material son X y Z, X, y son las coordenadas horizontales dentro de la retícula, y Z
es la profundidad respecto al banco de nivel. El registro tridimensional se aplica a objetos en contextos significativos, pisos, áreas de actividad, entierros. La estratigrafía es la base de la cronología relativa, siguiendo el principio de que los estratos más profundos son los más antiguos. Estratos naturales e producto del abandono, acárreo eólico, inundaciones, cenizas volcánicas, coluviones. Siguen leyes como la de superposición y la tendencia a la horizontalidad, estratos culturales e producto de la acción humana, terraplenes, muros, pisos de ocupación. Pueden tener contactos verticales y no necesariamente cesan el estrato de manera absoluta debido al reuso o acarreo de objetos. El reconocimiento de estratos se basa en criterios de edafología y sedimentología, color, textura, estructura, consistencia. Un principio clave es registrar y remover cada extracto o rasgo en el orden inverso a su deposición o construcción en un área tan extensa como sea posible. Determinación de contextos. La unidad mínima significativa es el área de actividad, concentración de materiales, instrumentos, desechos en superficies o volúmenes que revela patrones de comportamiento. A nivel social, la unidad mínima es la unidad doméstica, el área de residencia de un grupo familia nuclear extensa. Los materiales arqueológicos pueden hallarse en diferentes contextos funcionales: aprovisionamiento, canteras, yacimientos, minas, sitios de caza y cultivo, preparación y producción, zonas de destazamiento, molienda, cocción, talleres. Uso, consumo, áreas de consumo de alimentos, mercados, palacios, templos, almacenamiento, pozos, graneros, huertos, ollas. Evacuación y desecho en basureros, hoyos de basura. La excavación en centros urbanos debe distinguir entre áreas residenciales y sectores destinados al culto, gobierno o intercambio. En cuevas, la planificación es diferente debido a las ocupaciones trashumantes y las intrusiones de fauna. En sitios monumentales se distingue entre la masa de la estructura con textos secundarios de relleno y los espacios de actividad. Registro, fotografía y dibujo. La fotografía a blanco y negro y color es vital para registrar los contextos. El uso de escalas, flechas al norte y pizarrones es indispensable para la ubicación. El dibujo es fundamental para destacar asociaciones, estructuras y estratigrafías. Los planos de planta muestran la relación horizontal entre estructuras y áreas de actividad, y los cortes o secciones revelan la dimensión vertical, superposición de estratos. El registro se completa con formularios especiales para describir bolsas de material, capas, áreas de actividad, entierros y estructuras. 3. Análisis y diagnóstico. Tras la excavación, el arqueólogo clasifica y analiza los materiales. A. Análisis de la cerámica. El material más frecuente se analiza en etapas. Estudios macroscópicos se analizan la pasta porosidad, inclusiones, el color de la sección transversal para inferir la atmósfera de cocción oxidante, reductora, el acabado alisado, pulido, bruñido, relacionado con la función, como la impermeabilización, y la forma relacionada con la función almacenamiento, cocción, servicio, ritual, propiedades cerámicas y químicas o pruebas de fosfatos, carbonatos, pH y cálculo de propiedades como el agua de plasticidad o la contracción para determinar la idoneidad de las arcillas. Propiedades mecánicas. Ensayo de conversión mide la resistencia a una carga normal para informar sobre el comportamiento del material bajo condiciones de uso. Ensayo de impacto cuantifica la energía que absorbe un material antes de romperse, importante para materiales frágiles como la cerámica. Dilatometría mide las variaciones de longitud de la cerámica ante incrementos controlados de temperatura, permitiendo determinar la temperatura de cocción original. Difracción de rayos X identifica las características cristalinas de las arcillas, ya que cada sustancia cristalina difracta los rayos X con un patrón único. Espectrometría Mosbauer analiza el hierro en arcillas y cerámicas, proporcionando detalles sobre la química del hierro, la estructura y el tratamiento térmico. Propiedades magnéticas se estudia la susceptibilidad, la intensidad de magnetización remanente natural MRN y la coercitividad para caracterizar los materiales relacionándose con el tipo de material y el tiempo y condiciones de cocción. Residuos orgánicos e inorgánicos, el estudio de sustancias impregnadas en los poros, ácidos grasos, carbohidratos, albúmina, resinas, aceites es crucial para determinar la función de las vasijas, contrastando los hallazgos con hipótesis de uso. B. Análisis de la lítica. Tipología, clasificación basada en la materia prima obsidiana, sílex, basalto,
técnicas de trabajo, función y forma cuchillos, puntas de proyectil, raspadores, identificando áreas de manufactura. Procedencia de la materia prima, estudios petrográficos y de activación neutrónica definen el origen de la roca, estableciendo redes interregionales de intercambio, huellas de uso, análisis de las marcas microscópicas que una actividad repetida ha dejado en el filo de la herramienta, a menudo con ayuda de la arqueología experimental, residuos orgánicos en la lítica, estudio de microcristales de hemoglobina, tejido, pelo o plumas atrapados en la herramienta, lo que permite identificar la especie animal destazada y obtener información sobre dieta, condiciones ambientales e inmunología de poblaciones antiguas. C. Técnicas de fechamiento para establecer la cronología. El arqueólogo recurre a laboratorios que utilizan propiedades físicas y biológicas. Hidratación de obsidiana se basa en la asimilación de agua por el vidrio volcánico que se transforma en perlita. Te mide el grosor de la capa de perlita para estimar el tiempo que ha estado enterrado rango 300 a 500,000 años. Dendrocronología o fechamiento basado en el conteo y la comparación de los anillos de crecimiento anual de los árboles que varían según las condiciones climáticas. Barbas o cronología basada en los ciclos anuales de congelamiento y deshielo de los lagos cercanos a un glaciar, donde los sedimentos barbas se depositan en capas delgadas y gruesas que permiten el conteo de años. Trazas de fisión del uranio, datación basada en la densidad de las trazas de fisión espontánea de isótopos de uranio y torio sobre la superficie de minerales cenizas volcánicas, obsidiana. Potasio / argón, medición del argón 40 presente en las rocas a partir de la desintegración del potasio 40, útil para datar desde 1,000 años hasta la formación de la Tierra usada en yacimientos de homínidos. Radiocarbono C14 se basa en la cuantificación del carbono 14, un isótopo radiactivo que se forma en la atmósfera y es absorbido por los seres vivos. Al morir el organismo, el intercambio se detiene y el C14 comienza a decaer a un ritmo conocido vida media de 5.730 años. El límite práctico de datación es de aproximadamente 40,000 años. Colágeno residual, cuantificación de la pérdida de colágeno en el hueso que se desintegra a un ritmo que se ha propuesto como regular. Es sensible a las condiciones ambientales más rápido en climas tropicales, por lo que se utiliza para cronología relativa y con curvas de calibración regionales, para estimados cronológicos de rango milenario. Arqueomagnetismo se basa en el hecho de que el enfriamiento de materiales expuestos al calor, lavas, hornos, cerámica alinea los compuestos de hierro con la dirección del campo magnético terrestre del momento. La muestra se compara con curvas de variación magnética ya establecidas para obtener una fecha probable. Termoluminiscencia. Ciertos minerales en la cerámica captan electrones de minerales radiactivos del suelo. Al recalentar la cerámica en el laboratorio, estos electrones son liberados como luz en cantidad proporcional al tiempo que permaneció sepulta, determinando así la fecha de la última cocción. 4. Integración. La fase de integración es el momento en que el arqueólogo, con toda la información analizada, comienza a construir la historia de las sociedades del pasado. A. Una instantánea de las sociedades del pasado, corte sincrónico. Se busca explicar los aspectos de una sociedad y sus relaciones con el ambiente social y natural en un momento específico. Esta instantánea se aborda en niveles de análisis progresivamente más amplios. El utensilio, un objeto descontextualizado, carece de sentido arqueológico. Su significado emerge solo al ser registrado en asociación en un contexto que defina su función dentro de la sociedad. El área de actividad a la escala mínima con sentido. El conjunto de áreas de trabajo, minas, zonas de molienda, talleres, entierros, basureros da sentido al espacio arquitectónico y revela acciones humanas repetitivas. El conjunto doméstico, el espacio compartido por el grupo doméstico, familia nuclear o extensa para la residencia, el trabajo y el consumo. La comparación de estos conjuntos permite distinguir diferencias sociales, de ocupación y de especialización, labores comunes u especialistas, el barrio en villas y centros urbanos, la congregación de grupos que comparten procedencia u oficio. Los barrios, como el oaxaqueño o el de los comerciantes en Teotihuacán, revelan la organización social de la ciudad, el asentamiento, la integración coherente de sectores habitacionales, áreas cívico-administrativas y rituales. Se analiza su diversidad, distribución, extensión y ubicación respecto a recursos naturales y de elementos geomorfológicos. Se tipologizan los sitios villorrios, aldeas, pueblos, ciudades. La región, el análisis del patrón de asentamientos en áreas geomorfológicamente definidas, valles,
cuencas, litorales, revela el uso de recursos, el flujo de productos, las diferencias funcionales y a menudo los sistemas económicos o políticos a gran escala. B. Sherlock Holmes y la solución del caso. El arqueólogo es un detective que trabaja con múltiples pistas de polen, concentraciones químicas, huellas de pisadas, utensilios, estructuras y basureros. Su tarea es ensamblar este magno rompecabezas de información funcional, cronológica y espacial. La capacidad detectivesca se fundamenta en la integración y la interpretación de las pistas para construir un relato coherente del comportamiento social. C. Diacronía y dinámica del cambio. El estudio dinámico o diacronía analiza las diversas fases de desarrollo de una sociedad y los factores que imprimen una dirección particular a esos cambios. La arqueología, por su vasta escala temporal y geográfica, es fundamental para entender la dimensión histórica del cambio global. Problemas contemporáneos como la deforestación, la erosión de suelos o la sobreexplotación de recursos ya se presentaron en grandes centros urbanos del pasado, como Teotihuacán. La arqueología subraya una responsabilidad ineludible. Los sitios y utensilios constituyen la materialización de la memoria humana. Si estos sucumbieran a la destrucción, no quedaría nada que legar a las generaciones futuras. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.